Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Transformando la Nutrición Animal. El día de hoy nos reunimos para hablar un poco sobre un nuevo artículo que explora los efectos funcionales y microbiológicos de un consorcio microencapsulado de probióticos en la microbiota ruminal, comparando dos sistemas, uno in vitro y uno in vivo. Mi nombre es Juan Camilo Arroyave, doctor en Ingeniería Química, y el día de hoy me acompañan dos grandes colegas. Chicos, por favor, preséntense. Hola Camilo, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Joana Urán, soy la coordinadora del área de microbiología de nuestra empresa Vialtec. Soy microbióloga y magíster en ciencias básicas y bueno, muchas gracias por este espacio. Me alegra mucho estar acá que podamos compartir pues como de estos temas. Bueno, y yo soy Juan Esteban Vázquez, yo soy ingeniero biológico con un doctorado pues, en biotecnología. Soy el coordinador de fermentaciones ahora en Vialtec y bueno, desde esta área, desde microbiología, pues desarrollamos este trabajo que queremos presentar hoy. Excelente. Qué placer estar con ustedes entonces este día de hoy, compañeros. Juan, por favor, coméntanos un poco a grandes rasgos de qué trata este artículo. Bueno, el objetivo principal del artículo era explorar un poco los mecanismos del fenómeno que ya hemos visto en otros, en varios escenarios, donde los probióticos microencapsulados generan efectos benéficos en los animales y mejoran sus parámetros zootécnicos. Entonces, queríamos explorar un poco más esos mecanismos, ir más al fondo y ver cuál es el efecto que estos probióticos generan dentro de la microbiota, tanto desde lo funcional como desde la estructura de esa comunidad microbiana. Excelente, Juan. Por favor, Joana, ¿nos podrías comentar por qué se realizó este trabajo? Claro. Bueno, hay muchas razones por las cuales nosotros hemos venido pues como trabajando en este tipo de investigaciones. Una y la más, pues como la más importante para nosotros es poder seguir dándole sustento a la importancia del efecto de los probióticos, ¿cierto? Como una alternativa sostenible para el ambiente, económica, con tantos efectos pues como en los beneficios de la salud. Y además de ello, actualmente el número de trabajos que puedan abordar un trabajo de ese estilo son muy pocos, ¿cierto? Estamos en un boom de la metodología, pues como de técnicas de nueva generación en la secuenciación, en donde podemos abordar las comunidades microbianas de diferentes ecosistemas, de diferentes lugares, diferentes muestras, pero siguen siendo muy poquitos, ¿cierto? Y sobre todo para un ecosistema como es la microbiota ruminal, ¿cierto? El número de trabajos que puedan conseguir este tipo de muestras biológicas son escasos porque no en todos los países permiten, por ejemplo, poder tener un animal fistulado en el cual uno pueda conseguir esta muestra, ¿cierto? Entonces no es tan fácil. Entonces, los resultados del aporte científico es muy valioso. Es muy valioso. Y además, ya tenemos varios trabajos en donde se ha visto los efectos de ese consorcio probiótico microencapsulado en cuanto a parámetros zootécnicos, ¿cierto? Hubo uno que recién se publicó de nuestro compañero Ramón, en donde se veía que había una mayor degradabilidad de la fibra, se aumentaba esa degradabilidad en los animales que consumían los probióticos y que además tenían una ganancia de peso. Entonces, ahora, ¿qué queremos ver? Listo, ¿qué pasa en esa microbiota? ¿Cómo es esa comunidad microbiana? ¿Cuáles son las funciones que se están pues como presentes ahí en ese tipo de muestra? Y poder también mirar cómo nuestro sistema in vitro
está reflejando lo que está pasando en el sistema in vivo. Juan nos puede de pronto complementar un poco, por ejemplo, en esos sistemas in vitro, lo que hay, cuáles funcionan y cuál es el nuestro. Uh-huh. Sí, pero por ejemplo, ahí antes de seguir con la respuesta de Juan, ya tenemos a grosso modo como una especie de resumen ejecutivo de lo que es el trabajo como tal y también del por qué lo hicimos. Me gustaría, por ejemplo, ahora que ahondáramos un poco sobre el trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, Juan, tú nos podrías decir cuál fue la metodología que nosotros usamos para poder llegar a los resultados que tendríamos o que tenemos hasta el momento. Sí, ok, bueno, en general, sí, lo que hicimos fue tomar un animal fistulado, ¿sí? Obviamente esto viene acompañado pues de un proceso de un comité de ética para hacer el estudio y tomamos parte de su microbiota ruminal, de su líquido ruminal, que es el líquido pues, que tiene en el rumen este bovino. Lo tomamos y parte de ello lo llevamos a unos reactores, fueron 4 reactores que serían pues los sistemas in vitro y comenzamos un proceso en paralelo con el animal y con los reactores, ¿sí? Los empezamos a alimentar con los mismos componentes, ¿sí? Pasto, sales y los probióticos, y hicimos un seguimiento de varios parámetros, tanto físico-químicos como microbiológicos desde la parte de secuenciación. Entonces, llevamos este proceso en paralelo y tomábamos muestras cada cierto tiempo. Esas muestras, entonces, analizábamos parámetros como la producción de ácidos grasos volátiles, que son unos productos que se generan en ese ambiente y que son importantes para la zootecnia del animal. También como los sólidos totales que se encuentran ahí, el pH también muy importante, y tomábamos muestras que guardábamos para después secuenciar el genoma de las bacterias que estaban ahí, ¿sí? Que están en ese ambiente y que son las que generan los efectos pues, que se ven, ¿cierto? Esas bacterias que están ahí son las que producen los ácidos grasos volátiles, cambian el pH, degradan la materia, ¿cierto? El alimento. Entonces, tomábamos esas muestras, mandábamos a secuenciar por una tecnología que de pronto Johanna nos puede hablar un poquito más de eso, que son estas pues, secuenciación de nueva generación o de próxima generación. Y de ahí tomamos unos datos para ver qué microorganismos estaban, ¿cierto? La estructura, qué bacterias están ahí, tanto en el in vitro como en el in vivo. ¿Qué capacidades tienen esas bacterias, ¿cierto? ¿Qué pueden producir? ¿Qué pueden degradar, ¿cierto? Y comparar todo esto, también compararlo como con la comunidad que venía antes de empezar a suministrar los probióticos, ¿sí? Para poder comparar. Y lo que decía Johanna de una vez para conectar ahí, estos sistemas de simulación nos parecen importantes porque, bueno, lo podríamos hacer solo en el animal, pero estos sistemas de simulación vienen adaptándose para diferentes sistemas, para estudiar a los animales qué está pasando en su microbiota, incluso en los seres humanos. Lo estamos haciendo y queríamos validar, ¿cierto? Bueno, ¿qué tanto se puede parecer ese sistema in vitro a un sistema in vivo? Entonces, compararlos en tiempo real, pues nos da esa posibilidad de validar estos sistemas para seguir utilizándolos en el futuro, ¿cierto? No tener que recurrir al animal, de pronto reducir costos, ¿cierto? Entonces, todo eso, pues, es lo que hicimos y la justificación también de incluir en esa metodología un sistema in vitro. Claro. Muy interesante eso que nos está contando Juan acerca de cómo realizamos nosotros, digamos, ese experimento y el por qué lo realizamos. Creo que también hay un fundamento ahí de ético de evitar, digamos, ese tipo de experimentación en animales y pasarlo más a sistemas in vitro, pero para poder hacer eso nosotros tenemos que validar la funcionalidad de ese sistema in vitro
bajo unas caracterizaciones específicas. Juan hablaba de dos caracterizaciones muy importantes, que son las caracterizaciones de los parámetros físico-químicos. Son caracterizaciones que se realizan bajo ya protocolos muy establecidos de cromatografía líquida, digamos ya con los sólidos totales, pues es básicamente con el peso. Pero me gustaría profundizar con Johanna un poco acerca de esto de la secuenciación de nueva generación. ¿Qué es eso y por qué es tan importante, por ejemplo, para nosotros como empresa? Listo, ahí como complementando pues lo que ya nos estaba contando Juan, todas estas muestras que se recogieron pues como en los mismos momentos, tanto del sistema in vivo como del sistema in vitro, además pues de evaluarlo físico-químico, entonces queríamos mirar la composición microbiana y la funcionalidad, ¿cierto? Cuando hablamos de la funcionalidad, entonces queríamos mirar rutas metabólicas, las enzimas que estuvieran allí presentes, y para poder abarcar como todo eso necesitábamos entonces una metodología que pudiera darnos toda esa información de una vez. Dentro de las técnicas de secuenciación de nueva generación está la secuenciación por shotgun, ¿cierto? Esa secuenciación por shotgun lo que nos permite a nosotros es como capturar toda la información que nos da el ADN que está presente en esas muestras. Ya con eso nosotros ya podíamos tener entonces la composición en cuanto a su comunidad microbiana y la composición en cuanto a su funcionalidad, o sea, qué rutas metabólicas estaban allí presentes y qué enzimas también estaban allá. Con esos datos nosotros podíamos entonces hablar de abundancias, con lo que obteníamos de allí, qué tan abundantes estaban ciertos microorganismos, qué tan abundantes estaban ciertos aspectos funcionales. Y tratamos entonces de hacer un abordaje o de relacionarlo con esos parámetros físico-químicos. Hicimos pues también eso. La idea entonces como de estas metodologías es poder abarcar toda esa información que le da muchísimo más valor al trabajo, ¿cierto? Por lo que les estaba mencionando anteriormente, el número de trabajos es escaso en ese tipo de animales. Al trabajo y creo que a la validación de los productos claro, también, ¿cierto? Claro. Porque es muy importante para nosotros en la compañía validar los productos que nosotros tenemos y de si en realidad sí tienen esa funcionalidad en los animales. Listo. Abordemos ahora entonces, ya teniendo como a grosso modo todo esto de la metodología, lo que hicimos, ¿por qué no nos vamos un poco a los resultados? A ver qué fue lo que encontramos en cuanto a funcionalidad y en cuanto a, digamos, toda esta diversidad microbiana, tanto en los sistemas in vitro como en los sistemas in vivo. Juan, ¿podrías comentarnos entonces, por ejemplo, cuáles fueron los resultados más relevantes que obtuvimos ahí en cuanto, por ejemplo, a la producción de ácidos grasos volátiles que digamos, en la nutrición animal son muy importantes, no solo en la nutrición animal, incluso también en la nutrición humana, son muy importantes? ¿Y por qué se habla tanto de ellos? ¿Qué son los ácidos grasos volátiles? Sí. ¿Por qué son importantes? ¿Qué relación tienen, digamos, ahí en todo el sistema gastrointestinal del animal? ¿Dónde se encuentran más frecuentemente? Listo. Sí, si quieren, pues yo puedo hablar entonces de toda esta parte físico-química y luego, cierto, los resultados pues, que obtuvimos, y luego Johanna nos habla más desde la parte de secuenciación. Claro. Habían dos digamos, parámetros principales que eran el pH y los ácidos grasos volátiles. La concentración, cuántos ácidos grasos volátiles pues, se podían encontrar en esos ambientes, ¿cierto? Tanto en el sistema in vivo como en cada uno de los 4 reactores que eran el sistema in vitro. El pH, bueno, en ambos sistemas se comportó muy similar, y lo mismo la concentración de ácidos grasos volátiles, ¿cierto? Entonces, digamos que eso desde lo físico-químico nos daba cierta validación de los resultados en ambos sistemas. Pues no, el sistema in vitro puede simular el sistema in vivo,
los valores fueron muy cercanos, en el mismo orden de magnitud, y además se observó pues un fenómeno que fue que después de la adición de los probióticos hubo un aumento en la producción de un ácido graso volátil muy específico, también los llaman ácidos de cadena corta, ¿sí? Ácidos grasos de cadena corta, que era el ácido propiónico, ¿sí? El propiónico aumentó en proporción en ambos sistemas con la adición de los probióticos, y esto usualmente está asociado, esto es importante porque usualmente está asociado a mejoras en la degradación, por ejemplo, incluso en algunos sistemas en la producción de leche. La degradación de fibras, sí. Entonces ahí empieza uno a ver también, a conectar, ¿cierto? Venga, ¿por qué el animal crece más cuando está en el probiótico? Venga, parece que está relacionado, por ejemplo, con mayor degradación y mayor producción de un ácido graso volátil, como es el ácido propiónico. Entonces observamos principalmente eso, sí. Los dos sistemas se comportan muy similar en términos de pH, producción de estos ácidos, y hay un efecto de la adición de los probióticos, que ese cambio en una mayor producción del ácido propiónico, que pues parece estar asociado, o que ya se ha asociado en otros estudios, a efectos benéficos sobre la parte zootécnica del animal. Excelente. Esos ácidos grasos de cadena corta se encuentran principalmente en el sistema gastrointestinal de los animales, ¿cierto? Sí. Tienen una mayor proporción ahí, ¿cierto? Eso es lo que Sí. siempre hemos como observado. La evidencia científica siempre nos ha mostrado que ese tipo de ácidos grasos volátiles están dentro del sistema gastrointestinal y tienen una relación muy profunda con la nutrición que se le da al animal o al humano en su debido caso. Ahí, como me estabas comentando, digamos que ya abordamos cuáles fueron los mayores resultados o los resultados más importantes en cuanto a los parámetros físico-químicos, pero ahora Joana nos podría dar luces acerca de qué se encontró en toda esta microbiología, en toda la ecología del rumen, tanto en el sistema in vitro como en el sistema in vivo. Sí hay una relación, y luego de eso podemos abordar ya comparando o relacionando ambos, los parámetros físico-químicos y los microbiológicos, qué relación hay ahí, ¿cierto? Ya más adelante hablamos de eso, pero primero, por favor, nos podrías dar, como te decía, luces acerca de qué se encontró en términos de esos parámetros, de esa ecología microbiana en los dos sistemas. Bueno, ¿qué encontramos nosotros pues como con esta metodología? En cuanto a su composición microbiana, es muy similar, ¿cierto? Veamos que el sistema in vitro y el sistema in vivo tenían en abundancia los mismos filum, por ejemplo, los Firmicutes, Bacteroidetes, que es también similar a lo que ya se reporta pues como en otros trabajos. En cuanto a su género, también veíamos que el género más abundante pues era Prevotella para ambos sistemas, y algo muy importante que siempre se mira en este tipo de trabajos es evaluar esa diversidad, ¿cierto? No solamente hacer como una descripción en cuanto a abundancia, sino mirar cuál es la diversidad, y para ello hay varios parámetros que uno puede evaluar. Entonces tenemos la diversidad alfa y la diversidad beta, que son parámetros que son importantes y le dan pues como relevancia a este tipo de trabajo con los datos que obtuvimos. No sé si los has escuchado, lo que es la diversidad alfa y beta. Quisiera que por favor nos profundizaras un poco acerca de esas dos diversidades. Listo. Encontramos, porque cuando uno habla acerca del filum, del género, de las especies, digamos que el entendimiento es un poco más es mayor, pero cuando nos hablan de esta diversidad, sobre todo esas dos que mencionas, alfa y beta, digamos, ¿qué podríamos encontrar ahí en relación con los dos sistemas? ¿O a qué se refiere específicamente esa diversidad alfa y beta
en los sistemas. Bueno, entonces, estos dos parámetros, la diversidad alfa, lo que nos quiere hablar es sobre la diversidad que hay en cuanto a esa comunidad microbiana que encontramos en un conjunto de muestras, en una comunidad determinada, ¿cierto? Entonces, no sé, ¿cómo lo podríamos poner así? Sí. Vialtec. En Vialtec somos tantas personas, 21 personas, 20 personas. Esa es la diversidad alfa, hablar solamente de Vialtec. ¿Cuántas personas hay? ¿Qué tan diferentes son? ¿Cierto? Y para eso hay varios parámetros índices que uno utiliza para hablar de la diversidad alfa, que es el índice de Shannon, Simpson, Chao, ¿cierto? Y la diversidad beta nos va a hablar es la variabilidad, la diversidad que hay entre dos comunidades diferentes, es decir, entre Vialtec y entre otra empresa que haga probióticos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, la otra empresa tiene solo 5 personas y hacen lo mismo, entonces son menos abundantes y menos diversos. Nosotros somos 21, pero no sé, la tercera parte está en el laboratorio, la otra tercera está vendiendo, ¿cierto? Entonces, tenemos más abundancia y diversas, ¿cierto? Como entre sus funciones. Y entonces, nosotros que encontramos con esos parámetros, veíamos que entre el sistema en vivo y el sistema in vitro no había una diferencia estadística en cuanto a la diversidad alta, pero sí habían diferencias en su diversidad beta. Eso sucedió. ¿A qué podríamos atribuir esa diferencia en la diversidad beta? A lo mismo que estamos hablando, ¿cierto? Entre sistema in vivo y sistema in vitro son diferentes, ¿cierto? Son diferentes. Entonces, eso en cuanto a la composición microbiana, pero de igual forma también se encontró en su funcionalidad, o sea, en cuanto a la funcionalidad también hubo diferencias en cuanto a la diversidad beta. Yo quiero ahí acotar una cosita que me parece importante del estudio, y era que sí encontrábamos como sin duda, estos son sistemas diferentes, ¿cierto? Por su diversidad, sin embargo, estaban altamente correlacionados, que creo que es un dato muy importante, porque es como, son diferentes, pero sí se parecen mucho, ¿cierto? Sí, se parecen mucho. Sí. Ahí encontramos correlaciones, por ejemplo, en cuanto a la comunidad microbiana, la composición pues, de esa microbiota, una correlación del 86%, y fue aún más alta en su funcionalidad. Es decir, por ejemplo, para la composición de las rutas metabólicas había correlaciones del 93% y en la parte enzimática del 97%. Entonces, eso nos muestra un poco de que puede que la correlación en su composición microbiana es un poquito menor, aún así es muy alta, y la funcionalidad es mucho mayor, la correlación. Entonces eso nos muestra que puede haber diferentes microorganismos, pero que están haciendo lo mismo, ¿cierto? Entonces, en esa funcionalidad nosotros que encontramos, como era de esperarse, que las rutas metabólicas y enzimas que estaban más abundantes eran aquellas relacionadas a funciones celulares normales, ¿cierto? O sea, aquellas que están implicadas en la replicación del ADN, pues eso es de esperarse. Pero nuestro interés no era ese, nuestro interés era mirar, por ejemplo, aquellas que estuvieran relacionadas con la degradación de fibra, ¿cierto? Entonces la acción de enzimas celulolíticas, y nos fuimos un poco pues como a ellas, y allí encontramos algunas enzimas que estaban implicadas en este proceso y que se hizo una correlación con los ácidos grasos. Ahí yo quiero hacer un paréntesis, o sea, fuera de que nosotros hicimos una caracterización microbiológica de toda la ecología del rumen, tanto digamos en el sistema in vivo como en el sistema in vitro, encontramos ahí unas
correlaciones o encontramos, pues, digamos, lo que fue o lo que se refería específicamente a lo que eran los géneros, el filum, las especies. Encontramos diversidad alfa y diversidad beta para ambos sistemas, pero Johanna mentaba algo que es muy relevante acá, y es las rutas metabólicas o la funcionalidad, ¿cierto? Juan, tú nos podrías, por ejemplo, decir, cuando Johanna estaba hablando de todas estas rutas metabólicas, ¿a qué se refiere eso de la funcionalidad? ¿O cómo podemos nosotros correlacionar eso de la funcionalidad con nuestros resultados? Sí, bueno, para tratar de ilustrarlo un poquito, es como si tienes dos ciudades que generan un mismo producto, no se hacen carros, ¿cierto? Es posible que las ciudades sean totalmente diferentes, ¿cierto? Sin embargo, bueno, pensemos en un restaurante, un KFC en Estados Unidos y en Colombia, y el pollo que producen es el mismo, ¿cierto? Sí. Pero son comunidades diferentes, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere como esa estructura que en los dos sistemas pues podían tener algunas diferencias que igual se correlacionaban mucho, o sea, son muy similares, y sin embargo se parecían aún más en lo que hacían, ¿cierto? Entonces las diferencias eran un poquito más notables en su estructura, cómo eran las comunidades, ¿cierto? Qué bacterias habían ahí, pero en su funcionalidad, en lo que producían, en lo que hacían, se parecían mucho más. Entonces, eso sin duda, pues ya, digamos, en un poco más desde la base, quiere decir, y eso lo veíamos pues en los resultados, que las rutas metabólicas, por ejemplo, ¿cierto? Ese camino que siguen los nutrientes dentro de los microorganismos, dentro de esas comunidades, se parece mucho más, ¿sí? Y ahí, bueno, quizá me voy a salir un poquito para hacer hincapié en algo que decía Johanna, y es que en esa funcionalidad, lo que vimos en la producción de ciertas enzimas que son importantes para que esas comunidades degraden el alimento, esas enzimas fibrolíticas, celulolíticas, se ve que aumentaron gracias a la adición de los probióticos. Y eso es un resultado importante de este trabajo, que nos permite también ver un poquito más, ir más al fondo de lo que está pasando ahí, ¿cierto? Venga, es que cuando adicionamos probióticos aumenta la producción de ácido propiónico. Es que cuando adicionamos probióticos, estas enzimas fibrolíticas parecen aumentar, ¿cierto? Entonces, nos da también idea del efecto que están surtiendo los probióticos en esas comunidades. Sus resultados están muy chévere también las comparaciones que ustedes hacen del mundo real con lo que es, por ejemplo, la diversidad alfa y beta, o lo que son, por ejemplo, estas rutas metabólicas que muchas veces es muy difícil de entender, pero ya tratado de, o digamos, bajándolo un poco a un lenguaje menos técnico, se hace mucho más fácil de entender para nosotros también como científicos, e incluso también para personas pues que no entienden mucho de esto. Entonces ahí ya, Johanna, por ejemplo, ¿cuáles fueron o qué podríamos resumir en todos estos resultados que obtuvimos, ¿cierto? Hemos hablado de los parámetros físico-químicos, de los resultados de la secuenciación genómica, ¿cierto? De las rutas metabólicas, y ya cómo podríamos empezar nosotros a tratar de entrelazar todos estos resultados para decir, bueno, nuestro sistema in vitro y nuestro sistema in vivo fue similar, no fue similar, qué podemos hacer con esto, ¿cierto? O sea, qué podríamos ahí comparar o entrelazar en estos resultados, específicamente de lo que obtuvimos en este trabajo. Bueno, Cami, pues yo creo que de este trabajo hay varias cosas importantes para incluirse. Una de ellas es, como ya lo habíamos mencionado, la relevancia de este tipo de trabajo, ¿cierto? Que todavía pues falta muchos trabajos que se realicen, y sobre todo en este tipo pues como de muestras, por lo que habíamos hablado pues como de la dificultad de poder obtener una muestra como lo es el rumen,
Para mí recolectar este tipo de muestras es demasiado valioso por toda la información que podemos obtener, y yo creo que eso hicimos en este trabajo, ¿cierto? Poder hacer una descripción de esa comunidad microbiana y de esa parte funcional es muy importante. Poder depositar esa información en bases de datos que sean disponibles para las demás personas, pues, de la comunidad científica, es mucho más. Y de igual forma poder tener estos espacios en los que podamos compartir esa información un poco más resumida y breve para las demás personas, pues, que quieran adquirir el conocimiento, también lo es. Entonces, para mí esto es demasiado, pues, como importante, y es lo más valioso. Lo otro es que, como lo vemos en muchos trabajos, no solamente en la microbiota, pues, del rumen, sino también intestinal, en animales, en humanos, la microbiota sigue siendo como una Comunidad muy parecida. no, lo que quiero decir como una caja negra, no sé si llevarlo hasta ese punto, sino Muy importante, de hecho. sí, porque en la mayoría de los estudios siempre se llega como a la misma conclusión, como es similar, o sea, los grupos que la evalúan tienen la composición microbiana muy parecida, y donde nosotros queremos ver ese efecto de los probióticos, pues todavía falta como poder encontrar como el dato así relevante que se vea ¿cómo decirlo? Pues muy evidente, algo muy evidente, que uno diga, sí, cuando tenemos los probióticos pasa esto y se vea. Todavía falta mucho. Sin embargo, pues hemos podido ir como al detalle, encontrar esas pequeñas diferencias que hacen como notorio la presencia de los probióticos en no es una sola, son muchas diferencias. Sí, claro, sí, pero entonces toca entrar al detalle. Entonces, por eso hacer este tipo de trabajos cada vez va dando más datos y más datos para poder ir llegando a ese punto en donde podamos ver cuál es realmente esa diferencia. Yo creo que por mi parte, para mí, pues estas es como las principales conclusiones. No sé, para Juan, sí, de pronto, Juan, ¿qué piensa? Sí. Acerca de eso? Sí. No, pues respecto a lo que decía Joana, yo creo que pues, estos estudios nos permiten aclarar un poco esa caja negra, ¿cierto? Ver un poquito más qué está pasando de pronto para en un futuro, ojalá, ¿cierto? Poder dilucidar totalmente el mecanismo de acción de los probióticos y por qué, o sea, por qué nos interesa. No es una mera curiosidad científica, que también está ahí, sino que eso también, o sea, entender mejor qué está pasando nos permite, por ejemplo, mejorar los productos, ¿cierto? Claro. Si vemos qué es lo que ellos hacen, pues de pronto podemos cambiar algo, un probiótico diferente, adicionarles algo para que hagan mejor esa función que están haciendo, que todavía no la conocemos totalmente, y mejorar los productos, ¿cierto? Ahí es donde viene la palabra ser más precisos, ¿no? Exacto, sí, podemos ser más precisos, ¿cierto? Esos microbiomas de precisión que también es uno, pues, de los objetivos de Vialtec para transformar la nutrición animal. Y bueno, y también dan soporte, ¿cierto? Dan un soporte científico a los productos que ya tenemos, ¿cierto? Venga, es que sí hay un efecto real, ¿cierto? Bueno, y de pronto también, pues, ya por la otra conclusión que yo creo que es importante mencionar es que finalmente para mí validamos el sistema in vitro. No es que antes no estuviera validado, pero muchas de las validaciones de estos sistemas se hacen desde unos parámetros físico-químicos muy simples, como por ejemplo la degradación de materia seca. Y ya, en este caso, pues fuimos más al fondo para validar, venga, las comunidades microbianas sí se correlacionan, las funcionalidades de ambos sistemas sí se correlacionan. Sí. Y para mí yo creo que la conclusión es que sí, y que estos sistemas pues pueden utilizarse con mucha confianza para estudios de este tipo. Claro, esas correlaciones tan altas que encontramos le dan mucho soporte a este sistema in vitro que manejamos. Validan el sistema in vitro, ¿cierto? Y
que era lo que les decía antes, pues validar un sistema in vitro nos da la posibilidad de ser mucho más eficaces a la hora de evaluar cualquier producto, Claro. ¿cierto? Ujú. Porque no necesitamos específicamente ir a evaluarlo en un sistema animal in vivo, sino que ya podemos, digamos, como acelerar ese paso en un sistema in vitro, mirar qué es lo que pasa, lógicamente con todo lo que ello conlleva. Ya ustedes vieron que acá no son simplemente las degradación de materia seca, las pruebas físico-químicas relacionadas con los ácidos grasos de cadena corta, la microbiología que se hace, donde hay que extraer el ADN, donde hay que mandarlo a secuenciar, donde hay que analizar todos esos datos, porque eso es un mundo de datos que es Sí. muy, o sea, digamos que no es que sea, es difícil de analizar para la persona que no tiene conocimiento, Claro. ¿cierto? Ujú. Entonces digamos que lo que estamos compartiendo acá y lo que tenemos en el artículo es algo muy valioso. Como lo decía Juan y Joana, valida nuestros productos, valida también tecnología que nosotros estamos realizando acerca de los sistemas in vitro, ¿cierto? No es solamente el producto, también es, digamos, los servicios postventa que nosotros podemos desarrollar con los clientes, la ingeniería que desarrollamos desde nuestra área, y eso, digamos que, como lo decía Juan, es una curiosidad científica que a nosotros nos motiva mucho, que nos hace que sigamos buscando qué hay dentro de esa caja negra y poder en algún día decir, esta es la ruta por la cual un probiótico, digamos, tiene un mecanismo de acción específico. Es algo, digamos, muy grande para decir, pero que vamos Hacia ello, sí. a través de los artículos, ¿cierto? De los artículos, de las investigaciones que realizamos. No sé, yo creo que estuvo muy bien esta charla con los compañeros. Espero que el cafecito les haya gustado. Me quedó bueno. Y está excelente. Y esperamos encontrarnos en un nuevo episodio de nuestro podcast, Transformando la Nutrición Animal. Por favor, déjenos comentarios, interactúen con nosotros, síganos en redes sociales. Estamos atentos a todo lo que ustedes nos puedan preguntar. Somos muy abiertos en cuanto al conocimiento que nosotros tenemos en esto. Y lógicamente, ¿para qué estamos acá? Para aprender. Nosotros creo que lo más importante acá es que siempre estamos en un continuo aprendizaje de todo lo que es esto de nutrición animal, de todo lo que tiene que ver con fermentaciones, de todo lo que tiene que ver con microbiología, de lo que tiene que ver con ingeniería, etcétera, etcétera. Entonces los esperamos que este podcast les haya gustado mucho y que sigan en nuestro canal, esperen nuevos podcasts en nuestras próximas emisiones. Okay. Chao, muchas gracias por la Joana. invitación. Chao, Juan. Chao, gracias. Estamos hablando.